uno de los salmos más tristes que jamás se haya escrito, el Salmo 137. El Salmo 137 se escribió con ocasión de la cautividad en Babilonia. El pueblo judío había sido llevado cautivo, esclavo literalmente, a Babilonia y estuvo ahí 70 años. Y mientras estuvieron ahí, estaban tan tristes que no podían ni alabar al Señor. Les costaba mucho trabajo alabar porque se acordaban de todos los beneficios que habían tenido, de lo bueno que Dios había sido con ellos anteriormente y cómo ellos le dieron la espalda al Señor y el Señor permitió que les pasaran duras cosas. Los invadió Nabucodonosor, destruyó la ciudad, quemó los muros, destruyó el templo, se llevó las cosas sagradas, mató a los niños y antes de invadir Jerusalén había sitiado por años la ciudad, habían sufrido hambre. La verdad es que los babilonios los trataron sin misericordia. Por si fuera poco, los edomitas que descendían de Esaú, digamos que anteriormente habían sido sus hermanos. Acuérdense que Jacob y Esaú eran hermanos, pues de Jacob venía el pueblo judío y de Esaú venían los edomitas, pues los edomitas se habían burlado de lo que le estaba pasando a Babilonia y hasta habían colaborado con los babilonios. Así que el pobre pueblo judío había sido duramente tratado. Hay 3 lecciones que se obtienen de este salmo. Lo primero es que el pecado siempre tiene consecuencias. El pecado es destructivo. Por eso Jesucristo tuvo que venir a esta tierra y dar su vida. Cuando usted ve la cruz, le habla de lo serio que es el pecado. La ira de Dios cayó sobre Cristo. Él derramó su sangre porque alguien tenía que pagar. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Tan serio es el pecado que alguien tenía que pagar la culpa de nuestros pecados y por eso Cristo vino a morir a este mundo. Pero a pesar que en Cristo tenemos perdón, el pecado siempre tiene duras consecuencias para quien lo practica. El creyente debe pedirle ayuda al Espíritu Santo para tener victoria contra el pecado. Mire cómo lloraban los judíos. Ahí en el versículo 1 dice: junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos han llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Pero mire el 4. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Podemos llegar a derramar lágrimas y perder el gozo y el canto en nuestra vida cuando vivimos las duras consecuencias del pecado. El pecado destruye tu salud, el pecado destruye tu familia, destruye tu reputación, trae consecuencias duras sobre los hijos. El pecado puede afectar varias generaciones. No debemos jugar con fuego cuando se trata del pecado. Número 1, tiene consecuencias. Número 2, la iglesia de Cristo va a pasar persecución en este mundo, pero no debemos temer. Debemos confiar que el Señor nos defiende, Él va a pelear por nosotros y de Él va a venir la venganza. Mire cómo hablaban los judíos con dolor en su corazón, pidiendo esa defensa, esa venganza de parte de Dios. Dice el versículo 8, hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Cosas duras le habían pasado a los judíos, habían matado a sus bebés. Y ahora ellos clamaban por esa venganza. Pero el cristiano debe recordar que aunque pasemos persecución e injusticias en este mundo por causa de nuestra fe y por haber seguido a Cristo, tenemos quien nos defienda, tenemos quien nos haga justicia. Cristo es ese bienaventurado que se menciona ahí, que va a dar el pago contra los que persiguen a la iglesia de Cristo. Mire qué precioso que así como Israel fue llevado cautivo, pero luego el Señor lo liberó y les permitió retornar de la cautividad y reconstruir. Así como Cristo también fue llevado a la tumba, pero luego el Señor lo levantó. Así la iglesia puede confiar que aunque pase injusticias y persecuciones, el Señor nos va a levantar, así como levantó a Cristo. Él va a venir por su iglesia, vamos a ser levantados. Cobre ánimo hoy porque el Señor está viendo las injusticias que le están haciendo y Él te dice: yo te voy a defender, yo te voy a levantar. Y en tercer lugar, ay de aquel que se burla o que hiere a un hijo de Dios. Mire qué tremendo, los edomitas, habiendo sido hermanos de los judíos, ahora se gozaban, se burlaban en ver la desgracia que le pasaba al pueblo de Dios. Es más, ellos mismos
contribuyeron a la destrucción de Jerusalén. Le ayudaron a los babilonios, se unieron a los enemigos de la iglesia. Así que todos los que persiguen a la iglesia de Cristo deben de saber que si se han burlado, que si se han reído o que si han herido a un creyente y le han hecho daño, más vale que se arrepientan, porque el Señor mismo es vengador. Mira el versículo 7, se narra esto, ¿verdad? Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. No temas, iglesia, porque el Señor cobrará venganza. Él dice en la Biblia, mía es la venganza, yo pagaré. Por eso usted no se resienta ni se vengue, ore por los que le persiguen, pida por la salvación de ellos. Si ellos se arrepienten, el Señor va a tener misericordia y los va a salvar. Si no se arrepienten, así como a Edom le llegó su día, así como a Babilonia le llegó su día, así también el Señor va a tratar duramente. Cuando regrese por su iglesia, Él se va a encargar. No es nada los sufrimientos que se mencionan aquí en este salmo comparado con lo que el Señor va a hacer cuando envíe a los impíos al fuego eterno. Por eso hablemos siempre de Jesús y confiemos solamente en Él.